Listo. Entonces estábamos hablando de la secuencia de actividades que uno hace para entender estos modelos. Repito rápidamente. Primero, define en palabras cuál es el objetivo. Segundo, define cuáles son las variables y eso ya le da las primeras palabras de vocabulario que va a usar para definir todo lo demás en el problema. Tercero, identifica cuáles son los parámetros, rápidamente, brevemente. Cuando hagamos modelación algebraica, los parámetros pueden ser masas de datos muy grandes, entonces sí nos tomamos un poquito más de tiempo para escribir los datos de forma simbólica, para describirlos de forma simbólica. Y como ya tengo las palabras que me van a permitir crear las frases que luego son función, objetivo y restricciones, entonces, después de tener variables y parámetros, yo ya puedo escribir función, objetivo y restricciones. Ahí, ojo, realmente en términos de concepto, de comprensión del problema, no importa si yo hago primero la función objetivo o si yo hago primero las restricciones. El modelo no se vuelve incorrecto si yo hago una primero o la otra primero. Pero en términos de los lenguajes de modelación, el orden es uno de los que Santiago Chávez nos decía, ¿sí? Para los lenguajes de modelación, el orden es parámetros, variables, función objetivo y restricciones. Para modelar en lenguajes algebraicos, ese es el orden. Okay. Y casi todos los lenguajes vienen armados así en ese orden, ¿cierto? O casi todos los lenguajes no. El que vamos a ver acá. Porque pues hay otros que realmente como que uno mete... A ver, sí es claro que variables y parámetros tienen que estar antes de función objetivo y restricciones, porque la función objetivo y las restricciones se escriben con los parámetros y las variables que he definido primero. Entonces, primero hay que definir los símbolos, los componentes, las partes que voy a usar y luego sí pasar a escribirlos. Entonces, fíjate que creo que por lo menos en dos de los ejemplos que hicimos, teníamos que hablábamos primero de la función objetivo en palabras, luego definíamos las variables, los datos y regresamos a la función objetivo, pero ahí sí ya para plantearla con términos matemáticos, con x1, con x2, con 35, con lo que fuera. ¿Sí? Entonces, ese orden, ahora que estamos aprendiendo a modelar, me parece que lo podemos hacer. ¿Listo? Problemas del libro suelen ser explícitos en términos de cuál es la función objetivo que yo debo buscar. En la vida real no suele estar escrita la función objetivo. ¿Ya? Entonces, mire, por ejemplo, a ver, en logística, el tema, por ejemplo, de distribuir producto a los clientes finales. Tradicionalmente la empresa se ha entendido como sistemas medio desconectados, donde por acá una parte de la gente recoge información, por acá una parte de la gente hace las compras, por acá una parte de la gente recibe los materiales, por acá otros fabrican, por acá otros ponen en la bodega de producto terminado y por acá otros se encargan de la distribución y cada uno tiene que hacerlo al menor costo posible. Resulta que a una empresa, de verdad para Dios, no le interesan los costos. Lo que le interesa es la utilidad, no el costo pelado, no el costo solo, ¿ya? El área de transporte no puede generar ingresos, no lo hace. Generan ingresos son las áreas de ventas. Entonces, ¿qué pasa? Si una empresa quiere realmente obtener la máxima utilidad posible, tiene que poner a todas las áreas a trabajar juntas, porque a veces una medida que puede que cause un mayor costo en un área puede dar mayor ingreso en otra. ¿Sí me explico? En otra función de la empresa. Entonces, realmente, si uno quisiera ser buscador de soluciones óptimas, tendría que tratar de hacer todo el trabajo de la empresa integrado para obtener el mejor resultado posible. ¿Listo? Pero pues bueno, sabemos que eso a veces es muy complicado, puede ser de un tamaño muy grande y sobre todo la gente en las áreas de las empresas tiene como rivalidades, protegen sus territorios y, crítico, los indicadores de desempeño que se ponen a veces ponen a las áreas a pelear entre ellas. Que eso es absurdo, eso es ridículo, pero eso ha sido así desde que yo me acuerdo. ¿Ya? Entonces, listo, ese es el cuento que les quería contar. Ese era sobre el procedimiento, pues, para hacer los modelos. Más preguntas. ¿Preguntas sobre algún ejercicio en concreto, sobre alguna dificultad que hayan encontrado? ¿O todo estuvo fácil, bueno, bonito? Profe, yo tengo una pregunta con respecto al ejercicio de camiones.
los Ajá, departamentos de pintura y montaje. sí. En ese ejercicio, pues estuve revisando por ahí también en su material, profe, Ujú. encuentro algo que es un supuesto que hay que hacer para poder realizar el ejercicio. Entonces, pues me causa como cierta inquietud, o no sé si usted nos puede explicar un poco mejor en qué momento uno debe o tiene que llegar a esos supuestos para poder desarrollar el ejercicio propuesto. Y en este caso, ¿cuál es el supuesto en particular? Hablaba del tiempo de las jornadas laborales Ujú. y pues De que la dedicación exclusiva, no lo ¿cierto? menciona el ejercicio, ¿no? Y si te fijaste, para resolver el problema, no necesitamos conocer cuál es la jornada laboral. No hace falta. No hace falta. Sí, Entonces, usted entonces ¿qué explica, pasa? profe. Ajá, Funcionamos con el tema que le dicen a uno de que si yo me dedicara solamente a hacer un tipo de producto, podría hacer tantos, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir, la información que debo sacar de allí es cuánto me demoro en hacer una unidad de ese producto. Y ahí lo que uno concluye es que en un caso yo me gasto 1/700 de un día para hacer una unidad de producto y el otro es como 1/800 de día, un 800avo, ¿cierto? La, no sé cómo dice eso formalmente, pues la 800ª parte de un día, una cosa así. Pero ¿cuántas horas se trabaja en el día? No necesito saber, porque allí es el supuesto de que de todo el tiempo que yo trabajo en el día, ¿cierto? 1/800 de todo ese tiempo es lo que yo gastaría en hacer una unidad de producto 1 en esa área. Y el producto 2, 1/800 del día. O sea que es como si en este caso en particular, fíjate, estuviera todo expresado como en fracciones de día, fracciones, ¿ya? Como si le dijeran a uno, te vas a gastar el 1% de un día en hacer ese producto. Es más o menos eso, ¿sí me entiendes? Entonces, en este caso en particular, yo a veces hago el supuesto de que son 24 horas o de que son 8 horas, para facilitarme la vida, pero cuando yo supongo que son 8 horas, entonces me da, entre comillas, un tiempo ficticio de producción de cada producto que está atado a la decisión que yo tomé de que fueran 24 horas. Si yo lo hiciera con 8 horas, entonces el tiempo que me da que se toma un producto pues es mucho menos, ¿cierto? Y esos términos de la cantidad de horas y de los minutos terminan cancelándose porque ahí lo único que resulta importante es el día, que me alcance el día para hacerlo. ¿Sí lo ves? Entonces, uno puede que haga un supuesto, a veces ustedes van a encontrar que muchas veces yo digo, yo supongo que esto es 100, o yo supongo que esto es 1000, o yo supongo que esto es 1, en lugares donde se cancela, pero es para como que tener una base numérica más tranquila para poder examinar el ejercicio, pero no, no deberíamos tener que hacer supuestos fuertes, raros o discutibles en esto, ¿ya? Si son problemas ya industria o empresa, yo no debería hacer supuestos injustificados. No quiero decir que no haya que hacer supuestos, porque a veces toca, ¿cierto? A veces hay que suponer que el negocio va a funcionar de la misma manera el próximo mes que como funciona este. O hay que suponer que el precio del dólar para el año que viene va a ser tanto, ¿cierto? Eso toca hacerlo para poder usar ese precio del dólar como un dato de la modelación. Pero lo que quiero decir es que los supuestos que uno haga deben ser razonables, justificables y no simplemente pues porque se me ocurrió tal cosa y lo puse ahí. No, si hay algo que realmente no tengo idea cuánto es o qué es, debo hacer mi mejor esfuerzo para encontrar ese dato y utilizarlo en lugar de un supuesto arbitrario. ¿Listo? Profe, yo allí hacía dos supuestos, pues como lógicos, porque yo estaba buscando como la forma, y la pregunta era formular una programación lineal que maximice las utilidades de trucos, ¿cierto? Entonces, pues si no fuéramos al sentido más objetivo, usted me dice, estoy diciendo una locura, pues, yo diría que solamente debería ensamblar los camiones de tipo 2, que es el que más contribuye en utilidad. ¿En qué sentido te contribuye la relación entre... No, sí, ¿en qué sentido contribuye más? Pues ¿Cómo encontraste Pues no, eso? yo lo miré en que había que hacer el ensamble completo y que, por ejemplo, un camión dice 800 por día pueden ser pintados, ¿cierto? Ya, Y sí. el otro 700 por día.
Pero si se dedicaran solamente a ensamblar motores, entonces 1.500 por día podrían ser ensamblados y el otro 1.200. Pero el camión completo pues necesita ensamble y pintura, ¿cierto? O sea, no saco nada con ensamblar 1.200 y solamente pinto 700. O sea, lo mayor que puedo hacer de uno son 800 y lo mayor que puedo hacer del otro son 700 completos. Si lo hiciera solamente... Exactamente. Si hiciera solamente un producto o el otro. Ajá, pero el uno contribuye con $300 y el otro con 500. Y la proporción de 800 a 700 es menor que la proporción de 500 a 300. O sea, que si yo tuviera que escoger dedicarme a uno solamente, entonces me dedicaría solamente al de tipo 2. Espérate, hagamos una cuenta. Espérate, ¿cómo hago esto? Fíjate que el problema, el puro primer ejemplo que hicimos fue el de las 2 camisas, ¿cierto? Y con ese ejercicio llegamos hasta el punto de hacer el modelo y lo hicimos formalmente al final de la clase y dijimos esta es la función objetivo, estas son las restricciones, etc. Pero lo que no hicimos todavía fue encontrar la respuesta numérica. O sea, todavía no hemos calculado cuál es la solución óptima de ese problema. Sí, solamente han quedado planteados. De que poder decir tantos de hombre, tantas camisas de hombre, tantas camisas de mujer. Una de las cosas que yo quiero mostrarles con el curso es que si una situación está bien modelada, yo no debería necesitar recurrir a ese tipo de raciocinios como los que estamos haciendo en este instante, por varias razones. Uno, porque yo me atrevo a hacerlos porque estos son problemas pequeños donde hay solo dos productos, y 2 recursos, ¿cierto? Pero ustedes saben que en las empresas puede haber muchos más productos y muchos más recursos y entonces esa cuenta empieza a complicarse. Segundo, hacer esas cuentas de esa manera en términos como del margen de contribución de cada producto, o sea, lo que cada producto puede agregar, en muchos casos conduce a error, ¿ya? Entonces, yo lo que quiero mostrarles es que la mejor solución, si un problema es modelable, yo lo que debo hacer es modelarlo, encontrar la solución óptima y después de que ya tenga la solución óptima, analizarla, discutirla, comentarla, ver si me sirve o si no me sirve, ¿listo? Pero no tratar de adivinar la respuesta de antes con base en otra variedad de criterios. Entonces, Periera, ¿cuántas estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustedes son 8. Bueno, lo voy a partir en 2 grupos de 4 y les voy a dar 15 minutos. Lo que quiero que hagan es los siguientes 2 puntos. Vuelvan al problema de las 2 camisas y denme una solución numérica. Ya necesito una solución óptima. ¿Listo? Es decir, que me digan, vamos a producir 50 camisas de hombre y 50 de mujer. Denme números. ¿Listo? Ya hemos estado hablando hasta ahora de planteamiento y realmente, ojo, en el curso lo más importante va a ser aprender a plantearlos. Porque en las próximas clases vamos a ver cómo usamos distintas herramientas como Excel, el Simplex, el Ample, no sé qué, para encontrar la respuesta óptima. Pero con ese ejercicio en particular podemos alargar un poco la discusión para llegar a ese punto de encontrar la solución óptima. Son 2 productos y 2 recursos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, los voy a partir aleatoriamente, 4 y 4, pum, pum. Pero 15 minutos para que discutan cuál es la solución numérica óptima del problema de las 2 camisas. ¿Listo? En 15 minutos volvemos y la discutimos aquí todos juntos, la hacemos en el cuadernito, le echamos calculadora y vemos cuánto da, ¿vale? Y vamos a mirar eso. A ver, asignar automáticamente en 2 espacios. ¡Boom! Vamos.